¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a nuestro webinar en donde hablaremos sobre el pensamiento crítico entre la teoría y la práctica, en donde nos vamos a basar en la lectura de una reflexión interdisciplinar sobre el pensamiento crítico de Vélez Gutiérrez y el Plan de Estudios 2022. Ahora vamos con mi compañera. Empezando con el primer texto de Vélez Gutiérrez, aquí se hace mención que el pensamiento crítico es fundamental para la educación y el desarrollo social, que debe de abordarse desde un enfoque interdisciplinario, integrando la educación con los conflictos sociales y políticos de la región. También se hace mención que en América Latina es importante que la enseñanza debe ir más allá de la adquisición de habilidades, promoviendo que este pensamiento sea una herramienta para la emancipación y la transformación social. En este mismo texto nos hace una mención de autores clave en la evolución del término de pensamiento crítico, iniciando con John Dewey en 1933, que introduce el concepto de pensamiento reflexivo, destacando su rol en la resolución de problemas. Continuamos con Richard Paul en 1985 y 2003, que lo define como una habilidad para formular y resolver preguntas mediante el análisis y la evaluación. Peter Facione, en 1990, enfatiza que el pensamiento crítico es un juicio autorregulado con base en evidencia. Brookfield en el 87 y Beyer en el 88 lo relacionan con la toma de decisiones informadas y la evaluación de argumentos. Nickerson en el 85 destaca la importancia de las actitudes en el pensamiento crítico como la apertura y la curiosidad. También y finalmente tenemos a Macmillan en el 1987 y a Otero en el 2006, el cual propone un enfoque interdisciplinario integrando psicología, sociología y educación. En el segundo texto, y para contextualizarlo algo más nacional, el pensamiento crítico se encuentra en el nuevo Plan de Estudio para la Educación Básica 2022, mejor conocido como la Nueva Escuela Mexicana, la NEM. El pensamiento crítico se presenta como un eje articulador. Estos ejes articuladores son principios fundamentales que atraviesan todas las asignaturas en los diferentes niveles educativos. El propósito de estos ejes es integrar conocimientos, habilidades y valores en la formación de los estudiantes para que tengan una educación más integral y, por supuesto, más contextualizada. En resumen, lo que se presenta el pensamiento crítico en este nuevo plan es que este es la clave para formar ciudadanos con valores democráticos y justicia social. Su desarrollo en educación básica implica fomentar habilidades que permitan relacionar conceptos, ideas y conocimientos siempre a través del diálogo y de la diversidad. Así, usar el pensamiento crítico como eje articulador hará que los estudiantes podrán desarrollar su propio juicio y autonomía para cuestionar la realidad desde diferentes perspectivas. Implicará la capacidad de analizar y oponerse a la injusticia, a la desigualdad y a diversas formas de exclusión social. A través de este enfoque, los alumnos podrán aprender a interrogar su entorno, evaluar valores éticos y a comprender fenómenos históricos y estructurales que impactan la vida. Además, fomentarán la curiosidad, la argumentación fundamentada y la capacidad de relacionar conceptos para transformar su realidad con una visión ética y crítica. Bueno, pues seguimos con lo que es el pensamiento crítico. Personalmente, se considera que el pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar y reflexionar sobre la información de manera lógica y fundamental para tomar decisiones o formar juicios propios. Es una habilidad esencial en la educación. ¿Por qué? Pues esta permite que los estudiantes no solo aprendan, sino comprendan y relacionen conocimientos aplicándolos a su vida diaria. Bueno, ahora personalmente, en mi práctica respecto a la lectura, me quedó bastante claro lo de memorizar en vez de analizar. Y me refiero a esto en que mis prácticas
tanto de quinto grado como sexto, he notado que fomentar el pensamiento crítico no siempre es fácil, ya que muchas veces, pues, los estudiantes están acostumbrados a memorizar en lugar de razonar. Pero, pues, sin embargo, cuando los motivo a debatir o a preguntarse el por qué o a buscar distintas soluciones a un problema, veo cómo es que empiezan a involucrarse más activamente en su aprendizaje. Mm, y creo que como docentes tenemos esa responsabilidad de cultivar esta habilidad en nuestras aulas, porque más que solamente preparar a los alumnos para resolver un simple examen, debemos prepararlos mucho más para lo que es la vida en general. Después de esto, seguimos con mi compañera. Hablemos sobre estrategias y métodos para desarrollar el pensamiento crítico. Vélez Gutiérrez nos sugiere algunas, como lo son el aprendizaje basado en problemas, que es una metodología que sugiere la nueva escuela mexicana, en la que los alumnos a partir de problemáticas intentan solucionarlas y también pues identificar problemáticas de su entorno y de su contexto. También la interacción en entornos virtuales, que si bien sabemos que los entornos virtuales nos pueden ayudar a fomentar el pensamiento crítico, hay que ser muy responsables sobre el uso de estos, ya que recordemos que los medios digitales no pueden suplantar o reemplazar la interacción y el rol que tiene el docente de ser un guía y un mediador del aprendizaje. Ahora vamos a ver la relación que existe entre el pensamiento crítico y la formación docente. Este nos permite cerrar la brecha que existe entre la teoría y la práctica. Un docente innovador no solo se centra en aplicar conocimientos, sino que también reflexiona sobre ellos, los adapta y busca mejorar continuamente su enseñanza para así poder cubrir con las necesidades que le demanda a sus alumnos, ya que actualmente estamos en un mundo que constantemente cambia. Entonces, con ello, las necesidades, los intereses de nuestros alumnos van cambiando y el pensamiento crítico nos permite a nosotros poder reflexionar y poder generar nuevas estrategias, poder adaptar nuestra enseñanza a nuestros alumnos. Como se mencionó antes, el pensamiento crítico es una pieza esencial, es una habilidad fundamental en la formación docente, ya que le permite al maestro poder analizar, poder cuestionar y mejorar desde una perspectiva innovadora. Es clave saber y reconocer que la educación no solo se limita a la transmisión de un conocimiento, sino que debe de fomentar la reflexión, la creatividad y la resolución de problemas en contextos reales. ¿Para qué? Para que el alumno se sienta identificado, para que el alumno pueda comprender qué es lo que pasa, para que exista una enseñanza significativa y sea digerible para el alumno y así poder generar un pensamiento crítico. ¿Cómo lo fomentamos? Pues a través de la discusión, en donde los estudiantes puedan cuestionar, analizar y tomar decisiones, pero sobre todo mediante la educación democrática, en donde los alumnos puedan tomar decisiones, proponer algunas tareas que fomenten el cuestionamiento y sobre todo haciendo preguntas detonadoras que nos lleven a un análisis. Por último, algo de lo que quiero hablar es acerca de las barreras sobre el fomento del pensamiento crítico, ya que el énfasis que aún se le sigue dando a la memorización y a la reproducción de conocimientos limitan el pensamiento crítico, ya que muchas veces creemos que el aprendizaje está en eso, que los estudiantes repitan, que memoricen conceptos y conocimientos. Sin embargo, no es así. Tenemos que incorporar actividades que fomenten la indagación, que ellos puedan buscar su propia información, que sepan en qué fuentes sí pueden confiar, en qué fuentes no, qué información es verídica,
cuál información no lo es, y que también ellos en base a esto abran debates, estudios de caso que posteriormente los lleve a la resolución de problemas reales de su entorno y su contexto. Finalmente, tenemos las referencias de estos dos textos para que puedan continuar analizando, o si tienen alguna duda, puedan volver a leer y a volver a buscarlas para encontrar información adicional. Gracias.